Shalom, ¿cómo están? Vamos a proceder a la porción de esta semana. La porción de esta semana se llama Bejalotja. Esta es una porción que básicamente se llama así porque es el momento en que está explicando en que se enciende el candelabro del santuario, el menorá, y usan una expresión para encender las velas que es se elevan las velas. Esa es la traducción literal de la porción, una elevación. Cuando se elevan las velas del candelabro, las luces del menorá. Y esta pues es una porción donde se sigue la explicación de una preparación para la salida al desierto, y al mismo tiempo pues vemos este sentido de que nos siguen explicando asuntos relacionados con el tabernáculo. Sí estamos preparando para salir al desierto y al mismo tiempo no olvidan, y ese es el sentido, ¿no? Que vamos al desierto. Ese es nuestra vida, esta salida al desierto, ir en la vida con este sentido de corregir nuestros problemas emocionales, nuestro lado del ego, y ese es el caminar del desierto, que mientras no corrijamos este sentido emocional, pues vamos a seguir en el desierto. Y esta salida al desierto siempre va acompañada del asunto de que no se olvida uno de la presencia del Eterno, de que ahí está el Eterno en todo momento. Es un viaje que lo están describiendo, el caminar en el desierto, pero al mismo tiempo pues los va acompañando una nube. Para aquellos que hayan visitado un desierto o hayan ido al sur de Israel o hayan ido a Egipto, ese tipo de cosas, en el desierto no hay nubes, es un sol fuertísimo siempre, un calor, y no hay donde quitarse el sol de encima, el calor del desierto, ¿no? Y justo la explicación por eso es en un desierto, en donde los acompañaba una nube que los cubría, por decirlo así, del sol, ¿no? Y en la noche pues esa nube se volvía en una columna de fuego, y quiere decir que los alumbraba en la noche, porque pues también sería una noche muy oscura sin ninguna luz en medio del desierto. Y ese es el sentido en que pone la escritura, que en la vida, aunque no lo veamos, nos está acompañando el Eterno en cada momento, ¿no? Y lo está describiendo este acompañar del Eterno como una nube en el desierto, alguien que nos protege en el desierto, y alguien que de día y de noche está ahí. Y esa es la descripción que está poniendo, ¿no? Que bueno, no solo pasaba este asunto de que estaba la nube y estaba la columna de fuego en
en la noche, y ahí siempre estaba en todo el tiempo en el desierto, a pesar de que pasaron muchos años en el desierto. Allí estaba la nube. Y otras cosas que pasaban, ¿no? No se les envejecía la ropa, no se les desgastaban los zapatos, pues tenían esta comida, este maná del cielo que bajaba. Ok, pasaban todas esas cosas maravillosas, digamos, en que iban en el desierto, pero al mismo tiempo estaban acompañados por el Eterno, y tenían, pues es una descripción que pues, si nos ponemos a leer, ¿no? Como en medio del desierto, que se supone que no hay nada, ¿no? Pues finalmente pues llevaban todo lo necesario para construir el tabernáculo, ¿no? Que si se necesitaba oro, y se necesitaba plata, y se necesitaba bronce, y se necesitaba... había los materiales, los podían juntar de entre el pueblo. Y ese es el sentido, va todo el pueblo caminando en el desierto, y, y trae lo suficiente para lo que se necesite. Y cuando lo pide el Eterno, se puede juntar, ¿no? Hay una escena en esta porción, ¿no? que explica sobre vamos a construir unas trompetas de plata para poder dar las señales a todo el pueblo, para cuando haya que acampar, cuando haya que desempacar, empacar, o así, el preparativo, como si fuera el ejército que preparándose para la guerra, ¿no? Y poder dar órdenes al ejército, ¿no? Y están estas trompetas de plata para dar este tipo de instrucciones al pueblo, y todo el mundo escuchara estas instrucciones. Y está la descripción de estas trompetas, que había que construirlas de plata, no de ahí, de lo que encontraran en el desierto, ¿no? Claro, podría, ¿por qué no un shofar? Como que el shofar clásico pues es un cuerno de animal, ¿no? El cual, pues, cuando mataban a un animal le quitaban los cuernos, y ese cuerno lo convertían en un instrumento para dar, donde se oía un sonido, ¿no? Que es el shofar. Pero pues no vamos a usar un shofar cualquiera, un cuerno de animal, ¿no? Hay que hacer unas trompetas de plata. Que, que es cuando uno se pone a pensar, bueno, si eran para dar instrucciones, podía hacer lo que sea, ¿no? O sea, con que hiciera un sonido, ¿qué más da si era de tal material, ¿no? Pero pues están este tipo de instrucciones, ¿no? En donde se piden ciertos materiales. Claro, los materiales siempre están conectados con los sefirot, con el árbol de la vida, con este sentido de la columna izquierda y la columna derecha y la columna central, ¿no? Y bueno, por eso están explicados los materiales en la escritura, ¿no? Que obviamente, por si no lo habían visto así, digo, y para que siempre estén conscientes, ¿no? La plata, por ejemplo,
está ligada al lado, a un lado, ¿no? Al lado derecho del árbol, ¿no? Entonces es el lado derecho, el lado de Gesed, el lado de la bondad, es el plata. Y el lado izquierdo, el lado del juicio o el lado de la disciplina, es el lado de la severidad, ¿no? Es el oro. Entonces son los dos lados, ¿no? Plata derecho y oro izquierdo. Y la columna central siempre es el cobre, ¿no? El cobre o bronce, puede ser la descripción de los materiales, que es a base de cobre. Cobre es la columna central. Y entonces, cuando piden cierto material, están hablando no de que se necesite del material, sino de la forma en que se va a usar, o pegado a uno de los lados, al lado derecho, el lado de la bondad, o el lado de la disciplina, o el lado del balance, de la belleza, ¿verdad? El lado central. Y ese es el sentido de los materiales. Y bueno, es una porción que contiene muchos pedacitos, ¿no? En donde hablan del menorá, hablan de que, fíjense que, y hay una explicación, ¿no? De que, bueno, de los que celebraron Pesaj y de los que no pudieron celebrar la Pascua, ¿verdad? La Pesaj, y pues hay todos unos diálogos, ¿no? De que algunos no pudieron, estaban contaminados, y pues al estar contaminados por exponerse a los muertos o cualquier otra contaminación, pues no pudieron celebrar la Pascua. Y entonces hay esta segunda oportunidad o segunda Pascua, ¿no? De poder celebrar en el siguiente mes esta celebración de Pesaj, ¿no? Y está puesto aquí ese asunto. Entonces esta porción es así, están los preparativos y salen pequeños diálogos o pequeños asuntos, todos estos asuntos que están saliendo, pues muchas veces son asuntos relacionados con problemas de los que tenemos a diario a la hora de vivir, ¿no? Estamos por decirlo así, en el desierto, ¿no? Aunque está habiendo una explicación de preparativos, pero bueno, ya estamos en el desierto, y ya en el desierto pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Y ese es el asunto de la vida, ¿no? Pudiste haber hecho muchos preparativos para la vida, pero ya viviendo, ¿no? Podría hablarse de, bueno, me voy a preparar para la semana. Y pues estás el fin de semana, en Shabbat o el domingo, pensando en el Eterno y en conectarte con el Eterno y estar en comunión y de seguir la Torah, y estás pensando este tipo de cosas, el Shabbat, el fin de semana, ¿verdad? Pero pues entra la semana de trabajo, entra el estar en el desierto, el estrés del trabajo, los problemas del trabajo, el quehacer diario, el vivir, el convivir con las demás personas. Y ya para media semana, a veces ya se nos olvidan todos los preparativos que habíamos hecho para la semana, ¿no? Todo lo que dijimos el Shabbat, y a lo mejor el siguiente día preparamos un montón de cosas, hoy es domingo, es el primer día de la semana, voy a preparar todo lo de la semana.
Pero ya en la semana, ya con pues todas las actividades que hacemos en la semana, todo el trabajo que estamos haciendo, y esto sería la vida diaria, ¿no? Ya se nos olvida, pues muchas veces, no solo los preparativos, todo el asunto de la conexión con el Eterno y por qué se hacen las cosas, y entran las emociones, y ahí es el problema, porque con las emociones estamos pensando otras cosas y ya no estamos pensando en todos estos cuidados, así como están describiendo, ¿no? En todos estos cuidados pues ya es jueves y estás a media semana y tienes mucho trabajo y dices ya va a venir el fin de semana y no he terminado todo lo que tengo que hacer, y estás ahí pensando en todo el trabajo, pero ya, ya no estás pensando en todos los preparativos que hiciste y en la conexión con el Eterno y todo lo que ibas a hacer o corregir en la semana. A veces se olvida, y este es el sentido de por qué están las porciones como están, ¿no? Entrelazadas, el preparativo, pero luego viene una descripción donde pues vino una emoción, ¿verdad? Y la emoción aborda todo lo que estamos pensando, ¿no? Porque se pudo hablar de, oye, empezamos la porción, cómo se iba a prender el menorá, el candelabro de 7 luces, y la forma correcta de prenderlo, y que me tenía que poner atrás del menorá y prenderlo de atrás hacia enfrente para que la luz se fuera hacia enfrente, y están todas estas descripciones y esta elevación que estás haciendo de la luz, y ahí puede ser maravilloso. Pero pues cuando ya llegamos ahí a la mitad de la parashá, ¿verdad? De la porción en la que estamos, ¿no? Empieza a quejarse el pueblo. Oye, fíjate que pues yo quiero carne. ¿Por qué si nos traes al desierto no nos vas a dar carne? Y entonces está una descripción de una emoción, de lo que a mí me gustaría, de lo que se me antoja. Y está esta descripción de que pues le reclaman a Moisés, y Moisés va con el Eterno, y Moisés le reclama al Eterno, oye, ¿cómo me pones aquí en esta situación tan difícil? Todo el mundo está enojado porque quiere carne, y pues yo qué culpa tengo de que todo el mundo quiera su carne famosa, y están reclamando, y está el Eterno respondiendo, ¿no? Y ok, hay una respuesta fuerte del Eterno por la forma en que se piden las cosas, por cómo está la emoción, porque están pidiendo por antojo, porque nada más quieren, se les antojó, me gustaría, y quiero, y el Eterno les da ahí unas aves que bajen, que puedan cazarlas, que se las comen, ¿no? Y bueno, pareciera que, no, bueno, van a venir las aves y va a haber carne, ¿no? Está esta descripción de las aves, que usan una palabra en hebreo, que es una descripción de un ave. Por ahí hay traducciones, está traducida como codorniz, ¿no? Hay algunas otras ahí
comentarios y sobre esta ave que puede ser un faisán, etcétera. Bueno, pero pues es una ave chica, y bajan estas aves y la puedo comer y ya tengo carne de ahí, ¿no? Pero pues empieza la descripción de que, ok, bueno, ahí está la carne que querían y se las voy a dar hasta que se harten y tengan esto que tanto querían, ¿no? O sea, está la respuesta del Eterno que parece que es una respuesta que le está dando a lo que piden, pero el Eterno se la está poniendo en forma de que, bueno, se las voy a dar hasta que se harten de esta carne, ¿no? ¿Para qué andan pidiendo cosas que no deben de estar pidiendo? Y está este intercambio en el sentido de que analicemos qué es lo que queremos, qué es lo que andamos pidiendo durante nuestro viaje en el desierto, ¿no? Que a lo mejor se lo pedimos hasta el Eterno y no es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Nuestras peticiones al Eterno surgen de deseos de la carne, de deseos de tener cosas que quisiéramos, pero pues realmente no necesitábamos. Había el maná, que era la comida perfecta, era alimento, tenía toda una belleza en el alimento perfecto, pero pues está este reclamo de quiero comer carne, ¿no? Quiero lo que se me antoja, ¿no? Y está explicado así justamente porque nos está enfrentando a cómo estamos con los deseos, la forma en que expresamos los deseos y cómo los ponemos antes de cualquier otra cosa, y que obviamente pues en todo el asunto se nos olvida el Eterno, ¿no? Ahí está, por decirlo así, discusión en donde pues está puesta de tal manera que pues sí se les cumplió el deseo de comer carne, pero pues el Eterno la está poniendo de cierta forma que es un aprendizaje, una lección, por pedir algo por el puro deseo. Y entonces está este sentido de que prácticamente si lo vas a estar pidiendo con tanto deseo y desear esa carne tanto, pues básicamente te morías por eso, ¿no? Y entonces ese es el punto en el que nos está explicando de una corrección de los deseos, ¿no? Necesaria, porque los deseos nos llevan a punto de la forma en que está descrita, ¿no? Es un berrinche que está haciendo ahí el pueblo, ¿no? Por pedir algo que no necesita. Por pedir algo solo porque quiere, ¿no? Para satisfacer sus propios deseos. Pero pues no está pensando en la utilidad, en el fin, a dónde vamos a la tierra prometida, en la preparación que deberían de estar haciendo, y que todo se está centrando en una discusión por deseos, ¿no? Y ese es este sentido de que sí está, sí hay en este mundo ese lado de que pues
el Eterno nos puede dar lo que deseamos, pero no es lo que quisiera el Eterno que estuviéramos teniendo, ni es lo ideal, ni y básicamente solo nos está haciendo daño. Y ese es un punto en que se está poniendo aquí de esa forma, en que finalmente el deseo por el pájaro por la carne, ¿no?, te va a matar cuando lo atrapes y lo comas por el puro deseo y no porque necesites alimentarte. Y ese es el sentido de los deseos o de las emociones incontrolables, ¿no?, en esta vida, que si no las controlamos, no las ponemos en orden, finalmente son las que nos van a matar. Y así es la realidad de la vida, ¿no? Que a lo mejor estamos diseñados para vivir para siempre, pero la realidad es que nuestros propios deseos, nuestras malas inclinaciones, nuestra testarudez por querer cosas que no necesitamos, es lo que nos está matando, ¿no? Y tal vez es la base de las enfermedades mortales de hoy en día, o por qué muere la población hoy en día en el mundo. Porque no podemos controlar nuestros deseos. Y aquí está puesto tal cual en la Torah, ¿no?, en forma de una descripción para ir al desierto o viajar en el desierto, ¿no? Pero pues una verdad que puede ser la fría realidad, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestras malas emociones nos están matando y están evitando que lleguemos a la tierra prometida, ¿no? Nos estamos quedando a la mitad del desierto. Y eso es justamente lo que quiere, la lección que quiere que aprendamos el Eterno, ¿no? Que no nos quedemos ahí, que podamos seguir adelante, que tengamos este sentido de sanidad, de corregirnos, ¿no? Y este es el sentido, en el que está puesta la porción, ¿no?, que también cuentan historias, ¿no?, en todo este preparativo para el desierto y lo que debes de hacer y lo correcto y todo lo bonito, ¿no? Pero pues ves que hay otra historia en esta porción sobre todo va bien, y luego empieza un sentido de una plática de Aarón y Miriam, ¿no?, los hermanos de Moisés, hablando sobre la esposa de Moisés y por qué la dejó y por qué ya no está con ella y por qué hizo, que si era buena mujer, que si era mala mujer, que si Moisés, que si no sé qué. Y empiezan a hablar mal y surge ahí Sarat, está descrita la enfermedad, ¿no?, que la traduce como lepra, pero pues no, es una dolencia espiritual, ¿verdad? Y pues hay este sentido de que al llegar Moisés y preguntar qué había pasado, por qué estaban así o por qué estaban en ese modo,
que el Eterno está el sistema del mundo, ¿verdad? La naturaleza está respondiendo, está pasando eso, ¿no? Que había surgido esa Sara, ¿no? Que se habían dado cuenta que estaban hablando mal, que así estaban haciendo una cosa mala y que bueno, había que ahora reparar el asunto y hay este sentido de la reparación y Moisés está en el modo de que bueno, pues perdonarlos, ¿no? Orar por ellos, ¿no? Y buscar la sanidad, ¿no? Y es este sentido de que podemos cometer errores, podemos hacer las cosas mal, ¿no? Pero podemos repararlas, ¿no? Y todas estas dolencias o enfermedades que surgen, las consecuencias que surgen de nuestro mal actuar, ¿no? Pues al repararlas, ¿no? Somos sanados de esas dolencias, de estas dolencias espirituales, ¿no? Somos sanados y podemos seguir adelante, ¿no? Y ese es también el efecto de esta porción, ¿no? El efecto de sanidad, ¿no? De podernos curar de todos estos males, corregir lo que estamos haciendo mal y poder seguir adelante, ¿no? Y claro, así termina la porción, ¿no? En que, bueno, tenían que esperar unos días en lo que se le quitaba esta dolencia a Miriam, ¿verdad? Y podía estar bien para entonces proceder al camino por el desierto. Todas estas paradas que fueron haciendo en el desierto, ¿no? Esas secuencias de ir aprendiendo lo correcto, ir aprendiendo lo necesario para vivir bien. Y entonces pues es una descripción de cómo está la vida, ¿no? De cómo nos desviamos del objetivo, ¿no? Oye, tenía que yo ir a la tierra prometida y me pasé la mitad de la porción discutiendo si me daban una codorniz o no de comer. O sea, ya me distraje en otra cosa, ¿no? Si se supone que íbamos a la tierra prometida y que pues yo debería estar puro y limpio y con la conexión correcta con el Eterno, me estaba preparando para ascender con el Eterno, ¿no? Es el título básicamente de la porción, ¿no? Es un ascenso, ¿no? Para cuando uno asciende, que es la básica traducción literal del título de la porción, ¿no? Para cuando uno asciende, ¿no? Que era para cuando uno causa que se levante o que las luces se vayan hacia arriba del candelabro, ¿no? Que lo pueden traducir como encender las luces, ¿no? Aunque hay otra palabra para eso, pero está puesto aquí con la palabra levantar algo, ¿no? Ascender. Y ese es el camino en que vamos, ¿no? Vamos hacia arriba. Se supone que vamos hacia arriba y a veces estamos haciendo cosas que vamos hacia abajo, ¿no? Nos estamos distrayendo, estamos pensando en otras cosas y
parece que nos estamos complicando a nosotros mismos la vida, ¿verdad? Resulta que la descripción de la Torah al describir todas estas vivencias, ¿no? Especialmente en este libro que estamos leyendo, en el desierto, ¿no? El libro de Números, ¿no? Nos damos cuenta que el problema o los problemas que tenemos en esta vida realmente están causados por nosotros mismos, ¿no? Nuestra falta de corrección, nuestra falta de aprendizaje de lo incorrecto, de lo que es correcto, pues es lo que nos causa problemas, ¿no? Es como cuando, no sé, quiero jugar un juego de estrategia complicado, como el ajedrez. Ok, seguramente han escuchado el ajedrez y es un juego de estrategia, pero no es un juego fácil de jugar, ¿no? Porque si no aprendo a jugarlo bien, pues no voy a ir muy lejos, ¿no? Pues fácilmente voy a perder porque me estoy distrayendo en otras cosas, porque me falta aprendizaje, ¿no? Estoy cometiendo los mismos errores y no avanzo. Y eso es lo que está pasando en la vida, ¿no? Sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia la tierra prometida. Vamos hacia esta unión con el Eterno. Vamos hacia arriba, se supone. Y nos estamos distrayendo con todas estas detalles de nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros pensamientos, con lo que quiero, con lo que deseo, con lo que anhelo, con lo que me gustaría. Y claro, todo lo que pasa en el mundo, porque el mundo está rodeado no solo de mis deseos, sino pues de todos los deseos de todos los demás, ¿no? Y entonces, pues el mundo está así, ¿no? Vas en el mundo y es un campo de guerra de deseos, ¿no? Todo mundo quiere sus cosas egoístas, ¿no? Y las personas no se ponen de acuerdo porque unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa y otros quieren una tercera cosa y a otros les gustaría algo más y no están pensando en el trabajo que hay que hacer, ¿no? Se la pasan pensando en lo que les gustaría, cómo lo pensaron, en toda su fantasía del futuro, ¿no? O quejándose del pasado, ¿no? De que por qué no pude, por qué no hice, por qué los demás hicieron y no pude hacer. En cambio, en lugar de dedicarse a trabajar en lo que tienen que trabajar, ¿no? Y así pasa mucho, ¿no? Que en lugar de dedicarse a hacer lo que tiene uno que hacer, o te la pasas quejándote del pasado, o problemas con tus emociones por lo que estás pensando del futuro. En lugar de enfocarte en el presente y disfrutar el presente, entender lo que estás haciendo, recordar hacia dónde vamos. Y no es a tu fantasía, es a lo que está escrito
la escritura, ¿no? Es esta unión con el Eterno, es aprender a ser como Él, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que enfocarnos a hacer en este momento, en el presente, y trabajar en corregir lo que estamos haciendo mal y no seguir cometiendo los mismos errores. Y por eso está descrito de esa forma la Torah, ¿no? Para quitarte esos problemas del pasado, ¿no? Que olvides lo que ya pasó, trabajes en el presente, corrijas las cosas, ¿no? Y que entiendas hacia dónde vas, lo que estás haciendo, y te prepares para lo que vas a hacer, no lo que te gustaría, sino lo que hay que hacer ahorita para poder dar el siguiente paso, para poder llegar al siguiente punto en el desierto, ¿no? Para finalmente cruzar el desierto y pasar a la tierra prometida. Puesto así el viaje, si nos estuviéramos fijando en eso, es un viaje que por eso va a pasar la descripción que va a pasar, ¿no? Que es un viaje que debería ser cortito y lo podrías haber hecho en pocos días, ¿no? Ir del monte Sinaí al límite de la tierra prometida y cruzar hacia la tierra prometida. Pero pues es un viaje en el que estás batallando contigo mismo, con lo que no has corregido, con tus emociones. Y es un viaje descrito como que el pueblo se está pasando dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo por muchos años, ¿no? Hasta que corrijan, o hasta que se mueran, hasta que esté la próxima generación perfeccionada y preparada para cruzar la tierra prometida. Esa sola descripción, ¿no? nos debe de abrir los ojos, ¿no? Y ponernos en orden, en el sentido de hacer lo que tenemos que hacer, corregir lo que tenemos que corregir y ponernos a trabajar. Olvidarnos de las excusas y hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción que nos centra en lo que tenemos que hacer en este mundo. Shalom.